¿Cómo están? El día de hoy la clase será sobre temperamento, carácter y personalidad. Como verán en esta parte de la portada no aparece el término de carácter y voy a estar explicando el porqué más adelante. La definición de personalidad, hay eh, muchas definiciones sobre personalidad, entonces vamos a estar utilizando esta, que es la organización dinámica en el individuo de aquellos sistemas que determinan su conducta y pensamientos característicos. Entonces, en esta definición, la personalidad es lo que determina la conducta y los pensamientos de la persona. Entonces, es algo complejo, algo organizado y dinámico porque depende de muchas variables, de muchos factores. El temperamento eh, tiene varias definiciones y eso también hace que sea un poquito complicada al inicio del estudio. En la historia del estudio del temperamento fue un poco complicado definir la diferencia entre temperamento y personalidad, pero es bueno saber cómo se veía en la historia. Entonces acá la primera se relaciona estrechamente con las bases biológicas o constitucionales de la personalidad. Entonces sería como una base para la personalidad. Y esto es algo que hasta ahora se mantiene. La respuesta al cambio del entorno, incluidas las relaciones somáticas y autónomas, el temor e inhibición ante lo novedoso, la impulsividad, el ánimo positivo o negativo. Entonces acá, estos últimos tres ya fueron puestas en dudas, ¿verdad? Porque bien sabemos que el estado de ánimo es variable, que puede estar relacionado con el temperamento, pero eso también es un aprendizaje, así mismo también como la impulsividad. Es el nivel general de actividad, la atención constante, la autorregulación. Entonces vamos a quedarnos primero con esta definición de temperamento de arriba y vamos a ver ahora la definición actual. Entonces un concepto amplio relacionado con las distintas dimensiones de la conducta entendida de manera individual. Entonces acá ya empezamos a hacer una distinción única del temperamento de cada persona. Un fenómeno que surge ya en la infancia y representa una especie de fundamento de la futura personalidad. Vemos nuevamente el mismo factor que es como base de la personalidad. Es relativamente estable en el tiempo en comparación con otros, ahí dice torso, te voy a cambiar acá, en comparación con otros componentes de la conducta, pero no puede observarse mientras no vayan cerrándose los procesos constitutivos de la personalidad. Entonces, ¿a qué se refiere esta última frase? De que hay algunos estudiosos del tema del temperamento que dicen que el temperamento se va desarrollando durante la vida. No es algo con la cual nosotros nacemos y ya se queda ahí, sino que esto se va desarrollando durante la vida. Pero ahí también se puede confundir con el tema de lo que es la personalidad, porque la personalidad también se va desarrollando durante la vida. Entonces ahí ya empieza un poco de la confusión. Puede verse modificado en sus manifestaciones por el influjo de su entorno, sobre todo por medio de las prácticas educacionales de los padres. Entonces hasta ahora se puede confundir fácilmente el concepto de temperamento y personalidad. Ok, entonces ¿qué hacemos ahora? Entonces vamos a quedarnos con este concepto de personalidad que al final voy a estar revisando nuevamente. Y vamos a quedarnos con esta primera parte que dice se relaciona estrechamente con las bases biológicas de lo que es el temperamento. Bueno, después viene el debate clásico de la conducta y cómo es influenciada por los genes. Entonces, el temperamento inclina hacia la acción de ciertas actividades y entornos. O sea que existe una tendencia, no una determinación. Las personas con un temperamento sociable, por ejemplo, buscan espontáneamente la compañía de otros. Las características típicas de las conductas tempranas del niño influyen directamente en las reacciones que los demás tienen con ese niño. Estas reacciones forman a su vez un microcosmos, o sea, un pequeño mundo
muy particular en las relaciones con el niño y diferenciado del entorno que le rodea. Y acá yo les dejo la pregunta. ¿Acaso el, el tener un temperamento sociable no se puede definir también como un conjunto de conductas sociales? Dejo esa pregunta para que reflexionen. Y debido quizá a lo anterior, los mismos ambientes y las mismas experiencias ejercen un efecto distinto en niños con diversos temperamentos. Una situación de pobreza inicial, por ejemplo, en un niño tímido, puede pasar para toda su vida como una losa y en un niño con temperamento activo puede actuar como un revulsivo. Como conclusión, el temperamento, sin negar sus componentes genéticos, se va modulando por medio del entorno desde los primeros momentos. Entonces, ampliando más esta idea que las personas reciben, o sea, heredan ciertas características mediante a través de los genes, pero eso no significa que va a implicar necesariamente una conducta relacionada a esos genes, sino que depende otra vez del entorno. Por eso dice que va modulando por medio del entorno desde los primeros momentos. ¿Y cuál es la relación entre temperamento y afecto? Cuando el afecto es más duradero, se ve modulado por la estructura responsable de una fuerte asociación entre las reacciones afectivas y los sistemas representacionales de los objetos. Entonces tenemos una parte de nuestro cerebro que es la amígdala que se relaciona con el proceso de emociones, proceso de memoria, proceso de atención y demás. Y eso también se relaciona con cómo nosotros vemos las cosas en la vida. Las conductas basadas en la atracción de los estímulos son más consistentes que las provocadas por el temperamento, sin olvidar, a su vez dicho sea de paso, que las conductas afincadas en la motivación también son más consistentes que las basadas en la atracción del estímulo. Ok, y ahí tenemos como una introducción al tema del temperamento y personalidad, ¿verdad? Como verán, existe, yo no diría mucha confusión, sino existen distintos puntos de vista que deben ser tenidas en cuenta. Entonces yo no quise dejar nada de lado para que así ustedes puedan ver, ¿verdad?, cuáles son las posturas, cuáles son los conocimientos y obviamente que la lectura misma de esos artículos les va a ayudar también para comprender mejor. Bueno, y de ahí pasamos ya a la historia de la descripción del temperamento. Tenemos a Empédocles, a Hipócrates y a Galeno, ¿no? Entonces mucha gente piensa que la teoría de los temperamentos fue elaborada inicialmente por Hipócrates, pero en realidad fue por Empédocles. ¿Y cuál era la teoría de Hipócrates, verdad? Que existen 4 temperamentos: sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Y cada uno de esos tiene unas cualidades, ¿verdad? Calor húmedo, frío húmedo, caliente seco, frío seco, que son las cualidades propiamente de la materia, por así decirlo, ¿verdad? O sea, él cuando se refería de esto, de calor frío, se refiere justamente a esas condiciones de temperatura. Y entonces era una teoría muy centrada en el organismo, en el cuerpo de las personas. ¿Y por qué esos humores, ¿verdad? O sea, una cosa es el temperamento y otra cosa es el humor, que él decía que existía un exceso, por ejemplo, de circulación de sangre en la persona. Entonces eso hacía que tenga un temperamento sanguíneo. ¿Y cuáles eran sus características? Valiente, optimista, romántico, sociable. Entonces esto a modo de historia, que es importante saber que Hipócrates relacionaba entonces el exceso o la escasez de sangre, flema, bilis, tanto amarilla como negra,
para la formación del temperamento. Incluso también relacionaba la estación, el elemento, este elemento él tomó de Empédocles, ¿verdad? Y también relacionaba el órgano de donde tenía relación estos humores. Y hasta ahora se habla de la teoría de los cuatro temperamentos, pero recordamos que en aquella época no existía una manera de comprobar científicamente estos temperamentos, pero es muy interesante cómo ya hace bastante años se clasificó el temperamento de las personas, ¿verdad? Em, y teniendo en cuenta también que todo concepto dentro de la ciencia va evolucionando a través del tiempo, entonces esto no significa que está mal, equivocado, sino que esto era el inicio del estudio del temperamento. Y acá vemos también a qué se refiere las personalidades, ¿verdad? Entonces una personalidad sanguínea, que es la sangre, que es cálida y húmeda, da un lugar al temperamento alegre. Entonces por eso digo que es organicista, o sea, del cuerpo. Y el restante. Eso yo puedo dejar a ustedes para que lean. Muy bien, después pasamos ya eh, bastante tiempo después. Y Galeno también, ¿verdad? Realizó. Esta es la actualización de lo que hizo Galeno, ¿no? Bueno, después en los años 1920, 30 más o menos, se empezó a hablar de los rasgos, ¿verdad? ¿Y qué son los rasgos? Son las predisposiciones a responder de manera igual o similar a diferentes tipos de estímulos como formas congruentes y duraderas de reaccionar al ambiente. Entonces, el tema de rasgos también está muy frecuente en la cultura popular, ¿verdad? Tiene rasgos tal cosa, tiene un rasgo agresivo, un rasgo amigable, pero cuando hablamos de la definición dentro de la psicología, hablamos de esto, de esta predisposición a responder que es estable a diferentes tipos de estímulos y que no varía demasiado. ¿Cuáles son sus características principales? Algo que hay que acotar que es muy importante, que la definición de rasgos no era de manera generalizada, sino que el autor, el Gordon Allport, el que elaboró la teoría de los rasgos, decía que cada rasgo de las personas era distinta. Entonces no daba para generalizar. ¿Ok? Número uno, tiene existencia real, existen dentro de cada persona. No son constructos teóricos o etiquetas propuestas para explicar la conducta. O sea, es algo ya endógeno, algo con la cual nacemos nosotros los rasgos. Y que sí tiene validez, después le voy a estar mostrando el porqué. Determinan o causan el comportamiento, no surgen solo respuestas a estímulos ambientales. Nos motiva a buscar los estímulos apropiados e interactúan con el ambiente para determinar la conducta. O sea que existe la interacción con el ambiente, pero también no depende solo de la relación con el ambiente, sino que es algo que ya podemos decir con la cual nacemos. Pueden demostrarse empíricamente. Al observar la conducta en el tiempo, podemos inferir su existencia en la coherencia de las respuestas de una persona a estímulos iguales o similares. Están interrelacionados, puede superponerse aun cuando represente características diferentes y varían con la situación. Una persona puede mostrar rasgos antagónicos en situaciones diferentes. Muy bien. Entonces, lo que aportó la teoría de Allport justamente es una manera individual de estudiar la personalidad y una manera de, digamos, ubicar los rasgos dentro del organismo de las personas como una predisposición natural, algo con la cual nacemos. Muy bien, esto para un poco de historia también, ¿verdad? Es importante como les dije, que ustedes conozcan la evolución científica de los conceptos. Allá en ya 1950 más o menos, Eysenck
elabora su famosa teoría de los tres factores, ¿verdad? Neuroticismo, extraversión y psicoticismo, ¿verdad? Este no voy a explicar porque justamente vamos a retomar al final, que, que, que es lo que me interesa más que ustedes puedan saber y creo que le va a ser más útil. Básicamente lo que aporta la teoría de los tres factores es que en vez de hablar de rasgos, hablamos de factores, pero estos factores también incluyen a los rasgos. Entonces los factores serían como un conjunto de rasgos. Entonces tenemos el neurótico, el extravertido y el psicótico. Y acá también más o menos parecido a la teoría de los cuatro humores, ¿verdad? Que eso indicaba la, la relación y la respuesta ante la personalidad. Muy bien, ahora sí ya a lo que quiero que sepan bien, ¿verdad? No que lo anterior no sea importante ni nada de eso, pero lo anterior es como la historia del temperamento, de la evolución de la personalidad. Entonces yo siempre busco que en este caso ustedes tengan una herramienta que les sirva en el día a día, no solo en el trabajo, sino en la vida de ustedes, ¿verdad? Entonces todo lo anterior es importante, pero esta parte quiero que tengan muy en cuenta, ¿verdad? Que es bastante útil porque les voy a pedir también que realicen un test. Bueno, entonces Costa y otros, o sea, los otros investigadores, definen a los rasgos de personalidad como los temperamentos. ¿Entiendes? Entonces ahí se unen los dos conceptos que son temperamento y rasgos, que tienen una equivalencia. Entonces son disposiciones endógenas de las cuales nacemos, que siguen patrones intrínsecos de desarrollo esencialmente independientes de las influencias ambientales, lo que no puede menos que recordarnos los postulados de la tradición griega. Así, mientras que la herencia compartida explicaría el parecido familiar en rasgos de la personalidad, el ambiente no compartido contribuiría a la diferencia entre los miembros de una familia. Entonces esa es también la investigación clásica, ahora que hay ciertos rasgos que se comparten en familia y otros que son distintos y que justamente depende de la modulación del ambiente. Y aquí está. Esto es lo que es muy interesante. Es la verdad que de los test dentro de la psicología, este es uno de mis preferidos, ¿verdad? Este test de personalidad. Hay muchas teorías de la personalidad, hay muchos test de personalidad, pero este es el que más me gusta a mí, ¿verdad? Entonces habla de cinco grandes factores, ¿verdad? Amabilidad, responsabilidad, extraversión, neuroticismo y apertura a la experiencia. Y cada uno de estos tiene también lo contrario. Pero, ¿cuál es el principal? Por ejemplo, acá amabilidad, lo contrario sería antagonismo, pero se habla solo del factor de amabilidad. Entonces, ¿qué es la amabilidad? Calidad de las interacciones que una persona prefiere en un continuo que va de la compasión al antagonismo. Entonces una persona puede ser muy compasiva o puede ser muy conflictiva. Entonces, ¿cuáles son los polos, ¿verdad? Una persona que tiene un puntaje alto o medio en amabilidad va a ser bondadoso, va a ser compasivo, va a ser atento, va a ser servicial, altruista, cooperativo. Es aquella persona que en vez de descansar los fines de semana, hace trabajo de voluntariado, aquella persona que se va caminando por la calle y ve un mendigo, una persona con su hijo en el frío, entonces siente como se pone en el lugar de la persona y se siente mal. Hay personas que pasan por eso y pasan de largo, ¿verdad? Que les es indiferente, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que las personas que pasan de largo sean malas ni eso. O sea, vamos a tratar de evitar esos términos, que es malo o bueno. Acá lo que necesitamos definir es eh, la característica de la amabilidad. O sea, ¿por qué les digo eso? Porque muchas veces cuando definimos a la persona utilizamos es bueno, es malo, ¿verdad?
Entonces los seres humanos son mucho más que dos términos, que sería bueno y malo. Bueno, eh, para las profesiones, ¿verdad? Para la profesión de enfermería, conviene que tenga un nivel alto de amabilidad, médico, psicólogo, etcétera. O sea, todo lo que trabajen con las personas conviene, sería bueno que tenga un nivel alto de amabilidad, aunque también se puede aprender eso, ¿verdad? Si tiene un puntaje bajo, es agresivo, es suspicaz, es competitivo, irritable, manipulador, vengativo. Y estas características no significa que la persona va a tener todas estas características. Porque un nivel bajo de amabilidad puede funcionar para ser cobrador, por ejemplo. Si yo me voy a cobrar y la persona me empieza a contar sus problemas, entonces yo no le voy a insistir. Entonces hay ciertas profesiones que sí se necesita un nivel de agresividad, un nivel de suspicacia, yo soy seguridad. Entonces yo no puedo confiar con las personas que se acercan al local así. em, Necesito tener un filtro, ¿verdad? De saber si esa persona que se está acercando a mi local es de confianza o no. Entonces esa suspicacia es necesaria en esa profesión, ¿verdad? De seguridad, entonces hay que ser un poco rudo, agresivo cuando la persona no sigue las instrucciones, etcétera, etcétera. Por eso les digo, no es que sea bueno y malo, sino que simplemente son características de esta dimensión. Confianza, franqueza, altruismo, actitud conciliadora, modestia, sensibilidad social. Esas son las características de la amabilidad. Responsabilidad, ¿qué es? Grado de organización, persistencia, control y motivación en la conducta dirigida a metas. Hay investigaciones que indican que las personas que tienen un nivel más alto de responsabilidad son las personas que logran sus objetivos. ¿Y por qué? Porque ahí vemos, ¿verdad?, que una persona responsable es organizada, es trabajadora, es controlada, es cuidadosa, es puntual. O sea, un funcionario, o sea, una persona que trabaja bien. Entonces, cualquier área donde ustedes vean aquella persona que trabaja bien, normalmente suele estar en los altos cargos, ¿verdad? O sea, va ascendiendo en la pirámide, digamos, de las organizaciones. Cuando no suele subir, justamente cuando su nivel de amabilidad es muy alto. Entonces de repente a una persona se le ofrece un puesto de trabajo y no quiere crear conflicto porque le va a sacar trabajo a su amigo o a su amiga. Entonces prefiere rechazar y entonces otra persona toma. En cambio, esta persona que tiene un nivel más bajo de amabilidad toma porque dice, bueno, yo necesito crecer, a mí me gusta trabajar y creo que esa persona va a perder su trabajo, no es mi decisión, no es mi culpa, ¿verdad? Capaz que se sienta un poco mal porque su amigo perdió su trabajo, tomó su puesto, pero ¿qué le vamos a hacer? Va a decir. ¿Entienden? Entonces, no solo depende de un factor, sino todos están interrelacionados. Y bueno, que es lo contrario, la irresponsabilidad. Entonces, sí, una persona muy responsable de lograr sus objetivos, ¿qué les parece una persona irresponsable? ¿Verdad? Es informal, famoso cachafa, ¿verdad? No confiable, no tiene objetivo, es descuidado, hedonista, vive en el placer, vive en el día a día, en el placer, en el momento. Puede tener un 100.000 y va a gastar todo ese 100.000, el otro día ya no sabe más qué hacer. En cambio, de repente es responsable de no ya gastar un 50.000 y mi cervecita, entonces dejo otros 50.000 para comprar algo acá para la familia, ¿entienden? Entonces, ese para que son eh, ejemplos más cotidianos, ¿verdad? ¿Por qué doy este ejemplo? Sí, para que me pueda entender mejor. Pero es más complejo que eso, ¿verdad? O sea, da para hablar muchas cosas más, pero con esto espero que puedan entender. ¿Cuáles son las facetas, verdad? Competencia, orden, sentido del deber, necesidad. Eso voy a saltar todo nomás porque justamente está especificado más adelante, ¿verdad? Después está la extraversión, ¿verdad? La persona extrovertida. La mala fiesta, que le gusta compartir con las personas. Las personas extrovertidas la habrán pasado fatal, muy mal
en esta cuarentena, obviamente, era porque hubo una restricción muy grande de la interacción social. Entonces habrán sufrido un poquito más, ¿verdad? En esta característica de compartir con los demás. No estoy diciendo que los demás no sufrieron, ¿no? Pero para que puedan entender. Entonces una persona sociable, activa, habladora, optimista, divertida, afectuosa, la que tiene iniciativa, la que organiza las cosas, la que quiere hacer, ¿verdad? La que siempre está empujando a las demás personas y así por delante. Y lo contrario es el introvertido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el introvertido? Una persona más reservada, más distante, más fría, o sea, una persona que no va a mostrar mucho sus emociones. No frío en el sentido, ahí sí, hay que frío, que mala persona, no. Simplemente prefiere reservar sus emociones, ¿verdad? Independiente, callado, solitario, más selectivo con los amigos y así por delante. Muy bien. Después las facetas que, como le dije, les voy a estar mostrando. Sí, me faltó definir ahí qué es extraversión, ¿verdad? Que es cantidad e intensidad de las interacciones interpersonales. Entonces, a menor cantidad y menor intensidad, entonces tenemos la introversión. Nivel de actividad, necesidad de estimulación y capacidad para la alegría. ¿Qué sería necesidad de estimulación? Parece que siempre tiene que hacer algo si no se aburre. Se sienta media hora, ya aburrí más, asoma, disguste. Quiero hacer algo. ¿Y qué quiere hacer? No sé, quiero hacer algo. En cambio, una persona introvertida va a estar 5 horas leyendo un libro, viendo una película, ahí en su espacio, sin que nadie le moleste, tranquilamente, no le gustan los ruidos fuertes, etcétera, etcétera. Bueno, después viene el neuroticismo. ¿Qué es el neuroticismo? Ahora, es una tendencia a experimentar emociones negativas y pensamientos irracionales. Una tendencia, ¿verdad? Capacidad para controlar impulsos y situaciones de estrés. Entonces, cuando la persona tiene un nivel alto de neuroticismo, entonces siempre se preocupa. O sea, todos nos preocupamos por los problemas, pero el que tiene nivel alto neuroticismo se preocupa más que la otra persona. Es más sensible a los comentarios, más sensible a sus emociones, eh, es más miedoso, es más vulnerable a la tristeza y así por delante. O sea, es más, en un buen guaraní, hipirepoide, ¿verdad? Hipirepoide. Y el que tiene nivel bajo, entonces es la estabilidad emocional. No quiero decir que el que tenga nivel alto de neuroticismo no sea estable emocionalmente. Entonces simplemente una manera de definir estos ambos, vamos a ver acá, no quiero equivocarme, ambos factores que son antagónicos. Entonces el que tiene nivel más bajo es más calmado. No, tranquilo, tranquilo, no te va a preocupar. Sí, yo sé que está difícil, pero bueno, vamos a ver algo para hacer. Tranquilo, no te va a preocupar. ¿Verdad? Relajado, seguro. Indica, puede decir nomás que todo va a mejorar, pero en realidad no se deja llevar por sus emociones, ¿verdad? En cambio, el neurótico pasa una situación y absorbe todito. En cambio, él tiene el nivel más bajo de neuroticismo, ¿verdad? Entonces, más relajado. No, no te va a preocupar, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se relaciona, verdad? Vamos a estar viendo después la ansiedad, hostilidad y demás. Y por último, ¿verdad? Apertura a la experiencia, ¿verdad? Que es amplitud, profundidad y permeabilidad de la conciencia, motivación activa por ampliar y examinar la experiencia. Persona con nivel alto de apertura a la experiencia, le gusta viajar, probar nuevas comidas, conocer nuevas culturas, eh, conocer distintas clases eh, de música y todo lo demás, ¿verdad? De repente, no, esa persona es homosexual. No, ¿qué pues tiene, verdad? Estamos en el siglo XXI, eso no importa, ¿verdad? O sea, con tal que no haga daño, ¿verdad? No hay que ser racista, ¿verdad? O sea, siempre tiene una mente mucho más abierta a las demás personas, a las demás experiencias.
En cambio, el cerrado de la experiencia, no, el conservador no, eso no se puede, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Que es el hombre y la mujer, entonces hay que seguir las reglas, ¿verdad? Hay que respetar las tradiciones, de repente le molesta mucho cómo son los jóvenes de ahora, compara mucho de antes. Y vuelvo a repetir, ninguna de estas dimensiones son buenas y malas, simplemente son características de la personalidad. ¿Ok? Y así, entonces, para resumir esta última parte, era la apertura de la experiencia, busca conocer más cosas y al conocer más cosas puede ser más creativo, original, imaginativo. Y el conservador prefiere las cosas a la antigua, la importancia de seguir las reglas y todo lo demás, ¿verdad? Muy bien. Ok. Esto es, nuevamente tenemos este mismo cuadro, pero acá tenemos la definición de cada uno de estos, ¿verdad? ¿Cómo se hace el test, ¿verdad? Hay varios tipos de test, ¿verdad? En el test más largo, uno va respondiendo las preguntas y le salen estas respuestas, ¿verdad? El nivel de confianza, el nivel de franqueza, el nivel de altruismo, o sea, que aparte de tener esta dimensión, también tenemos cada uno de estos. Entonces, esto yo voy a dejar a ustedes para que puedan leer y con eso terminamos la clase de hoy. Yo creo que el restante ya se, se entiende demasiado bien. Y si es que tiene alguna pregunta, alguna duda, eh, les voy a estar respondiendo. Otra cosa ahora. eh, vamos a hacer lo siguiente. Ahora ustedes van a responder el test de personalidad. Ese test de personalidad le van a dar resultado. Ese resultado van a copiar y van a pegar ahí en la tarea. Y por último van a responder, ¿verdad? De esos resultados, ¿qué usted opina de esos resultados? ¿Están de acuerdo? De repente hay cosas que le va a gustar al té y cosas que no le van a gustar. Eso es totalmente normal, ¿verdad? Pero yo creo que usted me describan su experiencia al saber el resultado de ese test, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Entonces eso le va a valer para el trabajo de la clase de hoy y de la semana pasada que no hicimos la tarea. Ok, entonces va a valer para dos clases y como les dije, cualquier duda o consulta pueden escribirme.